Bien, vamos a comenzar esta predicación que la he titulado Buenas Compañías. Está en 1 Corintios capítulo 15, versos 33 y 34. 1 Corintios 15, 33 y 34. Y se titula Buenas Compañías. Vamos a darle lectura, ponga mucha atención. Dice la palabra de Dios: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Bien, una vez que hemos nacido de nuevo, nuestra naturaleza ha sido cambiada por medio del lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Lo vimos en la semana pasada en la predicación anterior. Si esto no ha sido así o fuera contrario, eso significa que no hemos nacido de nuevo. Tal vez esto pueda deberse a que seguimos conservando cosas que nos impidieron nacer de nuevo. Es decir, que conocemos a Dios. Estamos en un estado de conocimiento de Dios, pero sin nacimiento de Dios. Esto ya lo explicamos más ampliamente. Pero voy a entrar un poco en contexto de la predicación anterior para que volvamos a recordar y estemos todos en el mismo canal. ¿Es correcto? Voy a utilizar solamente un versículo de los versos que utilicé la semana pasada, y es Tito capítulo 3, versos del 3 al 5. Si lo quiere anotar o solamente lo quiere seguir con su vista, vamos a recordarlo. Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bien, habíamos visto, si recuerdan, que la palabra, aquí había dos palabras que yo tomé, era lavamiento y regeneración. La palabra lavamiento era la palabra griega loutrón, que significaba bautismo, ¿sí se acuerdan? Pero a diferencia de la palabra bautismo, que es traducida como bautismo en agua, o para nombrar bautismo en agua, esta palabra loutrón también significa bautismo, pero específicamente va dirigida hacia el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que en el momento de nuestra salvación es cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Y aparte de referirse a bautismo, también se refiere, o esta palabra loutrón, que significa bautismo, también significa bañarse por completo, ser sumergido por completo, ser cubierto por completo por el Espíritu Santo. Vean cómo queda esta palabra cuando la traducimos. Diría, por el bautismo de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Aquí ya es más claro, ¿no? Que al traducirlo como bautismo se refiere específicamente al Espíritu Santo. Ahora vimos también la palabra regeneración, que la palabra regeneración estaba compuesta por dos palabras, palín y génesis. Palín, por un lado, significa de nuevo o de regreso, una vez más. Y genes o génesis, que significa principio, significa también Navidad o nacimiento. Bien, ¿por qué mencionamos esta palabra génesis, palín y génesis? Porque en su conjunto, palignesia significa regresar al origen y nacer en el Espíritu, es decir, nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer de Dios. Y Génesis contenía una palabra específica que ya ahorita ya la tienen más clara, que es Génesis, gen, el prefijo gen, de donde se deriva genética, de donde se deriva genealogía, generación. Es decir, explicamos que el nuevo nacimiento es la inserción de la genética de Dios en nuestra vida.
Es decir, adquirimos los genes de Dios y por lo tanto nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. ¿Sí es correcto o no? Ya nos perdimos. Bien, una vez nacido de nuevo, Dios nos va dando alimento para que podamos procesarlo, para que crezcamos en Él, en el conocimiento de la vida cristiana, para que comencemos a manifestar los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué la gente común no puede manifestar los frutos? Porque son los frutos del Espíritu, por lo tanto proceden del Espíritu. Y el que es nacido de la carne, carne va a ser. El que es nacido del Espíritu, Espíritu va a ser. Entonces, por lo tanto, los frutos del Espíritu proceden del Espíritu. Pero también sabemos que hay frutos de la carne, ¿verdad que sí? Esta parte de Tito nos menciona algunos, dice, en otro tiempo, habla del pasado, habla de algo que ya aconteció, pero que ya no es en la actualidad. Y lista, aparte hay muchos otros, y hay una parte específica donde habla de los frutos de la carne. Aquí solo los menciona insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ya también explicamos esta parte de aborreciéndonos unos a otros. A lo mejor alguien por ahí puede decir, bueno, yo no aborrezco a nadie, todos me caen bien, soy bien buena onda. Pero ya vimos que hay alguien por ahí que de repente se nos cruza, sobre todo los que manejamos, ¿verdad? De repente se nos cierra y queremos decirle hasta de lo que se va a morir, aborrecibles. O a lo mejor no, ya nos controlamos, los nacidos de nuevo ya se nos hace poner un nudito ahí en el hígado, ¿verdad? Y segregamos un poquito de bilis, por eso algunos vienen un poquito amarillos. Pero gracias a Dios, Dios nos va transformando. Bien. ¿A qué me refiero? Que nos va dando alimento que podamos procesar. Aquí ya tenemos muchos chiquitos, muchos, que nacieron de nuevo. Otros no. Porque aunque usted no lo crea, diría un programa, aunque usted no lo crea, hay personas que aún escuchando el mensaje, que aún trayendo la palabra de verdad, simplemente no nacen de nuevo. Ya explicamos también por qué. Porque reservan cosas, no las sueltan por completo. Dicen, sí Señor, sé que he pecado contra ti, pero esto lo voy a reservar. Esto, híjole, me cuesta trabajo, esto no puedo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no nacen de nuevo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 2. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen todos? ¿Se acuerdan que íbamos a hacer como el llanero solitario, verdad? Porque más adelante vamos a hacer un examen. ¿Qué les parece? Primera de Pedro 2:2, un examen en donde nos vamos a mencionar los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eso es nada más para empezar. Después vamos a ver profetas mayores, vamos a aprender eso. Es importante, porque luego le decimos, habla de su Biblia en Malaquías, y hasta me reprenden, dicen, hermano, ese no está en la Biblia. Sí está. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. No es, ¿por qué dice para salvación? Es para manifestar la salvación, a eso se refiere, para que crezcáis para salvación, para que manifestemos que hemos sido salvos. Desgraciadamente, mi hermano, dice la palabra de Dios que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿sí? Entonces, la semana pasada muchos nacieron de nuevo, ¿sí amén o no amén? Ok, algunos ya habían nacido de nuevo y renovaron sus votos, y otros nacieron de nuevo en ese momento. Pero no podemos distinguir ahora quién es trigo y quién es cizaña. Ahorita no se puede.
Porque usted ve al de al lado y dice, se parece, espiritualmente hablando, se parece a mí. Tal vez tenga la misma espiguita, tal vez esté del mismo tamaño, el mismo piquito, está igual. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar de que uno sea trigo y el otro sea cizaña? Exactamente, el fruto. Cuando el trigo ha madurado, cuando el trigo crece, ya comienza a mostrar su fruto y el grano ya es visible, el fruto. Pero la cizaña no produce nada. Es una hierba estéril por completo y tiene que ser arrancada. Bueno, eso no lo vamos a ver ya, porque tiene que pasar un proceso, un procedimiento. Por eso dice el apóstol Pedro que deseamos como niños recién nacidos la leche ¿qué? No adulterada, para que crezcamos, ¿verdad? Pero aquí tenemos un problema. Lo que pasa es que una vez nacidos de nuevo, nuestra vida carnal, nuestra vida común, está ahí, no se va, no se ha ido, ahí está porque vivimos en nuestra carne. Les preguntaba yo el domingo pasado, ¿hay algún espíritu por aquí? ¿Alguno de ustedes es Gasparín? Todos somos carne, ¿verdad? Entonces nuestra vida está ahí. Nuestra vida carnal está ahí, pero también nuestro espíritu ahora está ahí. ¿Y qué va a pasar? Es que se acaba de iniciar, aunque usted no lo pueda ver, una guerra, una lucha entre lo espiritual y lo carnal, porque lo carnal pretende regresarlo al estado en el que vivía, y el espíritu, dice la palabra de Dios, que está presto, que está atento, que está dispuesto. ¿A qué? A hacer la voluntad de Dios. Ahora el espíritu está ya despierto, ya nacimos en el espíritu y comienza esa guerra por el dominio y por el control de nuestra vida. Es por eso que algunos en ese primer amor comienzan a crecer, comienzan a luchar, comienzan a someter a su carne y comienza el crecimiento, pero otros son neutralizados por este mundo, por este plan satánico de retenerte a toda costa en tu vida anterior. ¿Por qué menciono un plan satánico? Porque está orquestado directamente por Satanás. Hay quienes dicen que Satanás no existe. Bueno, yo se los dejo ahí. Hay que estudiar un poquito, pero Satanás es tan real como tú y como yo, y va a utilizar todas las armas y todas las herramientas que tenga disponibles, que tenga en sus manos, que tú le hayas dado en tu vida anterior para volverte a someter, para volverte a regresar, para volverte a esclavizar, y muchas ocasiones lo consigue. Ahora, si Dios ya nos salvó, si Dios ya nos rescató, si Dios ya hizo la obra, entonces ¿por qué tenemos que tener cuidado? ¿Por qué hablo de Satanás y de su plan satánico? Porque Satanás apuesta a dos cosas. La número uno es hacer tu vida miserable, tu vida espiritual miserable. Hay muchos cristianos que viven vidas miserables, porque viven todavía esclavos de muchas cosas, aún naciendo de nuevo. ¿Por qué? Porque esas armas que dejamos en el camino, Satanás las vuelve a utilizar en nuestra contra, y aun cuando ya no causan el mismo efecto, nos van deslizando y nos van separando del fuego de su presencia. Somos salvos, es verdad, somos salvos. Pero Satanás va a toda costa a tratar de hacer nuestra vida miserable. Y la otra cosa a la que apuesta Satanás, y es mucho más fuerte, es a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Muchos piensan que los apóstatas son aquellos que no reconocen a Dios o que no creen en Dios. Esos no son apóstatas, esos son incrédulos, pero no apóstatas. El apóstata, mi hermano, es un hombre o una persona, es un creyente, un nacido de nuevo, que rechaza voluntariamente la salvación de Dios. Eso es lo que busca Satanás. ¿Por qué? Porque yo no conozco, en la Biblia no menciona una sola persona en apostasía que haya regresado de la apostasía. ¿Ya no?
No hay. No hay un solo caso en la Biblia registrado de un apóstata que regrese. Puede decir, hermano, pero ¿qué me dice de David? Bueno, David no era un apóstata. David dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Jehová. Sin embargo, él pecó como usted peca y como yo peco. ¿Sí o no? ¿O seguimos pecando o no? Todos seguimos pecando. Incluso la palabra de Dios dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Habla de una cosa eventual. Habla una cosa de debilidad, no algo de continuo, no una práctica que tenemos de pecar de constantemente, de vivir bajo la naturaleza del pecado. Por eso, para que podamos rechazar algo, primero tenemos que tenerlo, ¿no? ¿Es verdad? Para que podamos decir, yo no quiero la salvación, primero tenemos que ser salvos. ¿Cómo voy a rechazar algo que nunca tuve? Pues eso no se puede. Por eso la apostasía viene de adentro. Los apóstatas son hijos de Dios que rechazaron voluntariamente a Dios. ¿Ha escuchado esas personas que dicen, no, yo ya no voy a la iglesia, yo no voy a regresar? ¿Pero por qué, hermano? Puros hipócritas ahí. ¿Para qué? Están igual que yo. Mejor aquí. Tiene que tener cuidado una persona así, porque está a un paso de la apostasía. Y la apostasía es un barranco gigantesco que ya no se puede salir de él. El apóstata es quien voluntariamente rechaza a Dios y por consecuencia Dios lo rechaza a él. Por esta razón, Dios hoy da un consejo fundamental para nuestra nueva vida en Cristo. Y dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no ¿qué? Pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, no te equivoques, no erréis, dice en principio. La palabra erréis es planao, pero solamente tomaré dos de sus significados de esta palabra errar o erréis, que significa vagar y seducir. La primera palabra, vagar, te está diciendo el Señor, no andes de ocioso, no vagues. Ese es el principio de todos los pecados, de todos los males, la vagancia. Estamos en nuestra casa y no sabemos qué hacer. Aquellos, por ejemplo, que eran asiduos a ver cosas de índole pornográfico, están ahí no haciendo nada y de repente dicen, bueno, y se ven tentados. ¿Por qué? Porque están de ociosos, porque no se paran a hacer otra cosa, a ponerse, no sé, a desayunar, a orar, a leer la escritura, a hacer sus pendientes y toman atención y dicen, se les hace fácil tomar las cosas. Y más ahora que tenemos estos aparatos en nuestras manos que dan acceso a todo. En alguna otra predicación yo mencionaba acerca de los niños, que un niño no tiene por qué tener estos aparatos, salvo cuando se los pidan para hacer algún trabajo en la escuela. Nosotros como padres deberíamos prohibir y reglamentar el que tengan acceso a esto, porque les abrimos las puertas por completo de cosas que ellos ni entienden. Porque ¿a poco el teléfono dice, es un niño, no voy a sacar ninguna imagen indebida o alguna palabra que no puedan pronunciar? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué los exponemos a este nivel de maldad? Y después nos preguntamos, ¿por qué es así? ¿Por qué no lo puedo controlar? Pues porque tú lo expusiste. Así de sencillo. Y la otra es seducir. Es decir, no te dejes seducir por nada ni por nadie. Mateo capítulo 10, versículo 16, para los que apuntan o lo quieren buscar, vamos a ver lo que dice Mateo rápidamente, 10:16. Mateo, mis hermanos, es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Mateo 10:16, dice así. ¿Ya lo tienen todos? Bien, ya vamos afinando un poquito más. Ya somos un poco más parecidos al llanero solitario. Ahí vamos. Mateo 10:16 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como
serpientes y sencillos como palomas. Él nos envía. ¿A dónde nos envía Dios? Al mundo. Seguimos en el mundo, pero con una naturaleza ya cambiada, una naturaleza diferente, una naturaleza transformada que proviene de Dios. Por eso dice que somos como ovejas, somos sus ovejas de su propiedad. Los animales, el ganado en el campo lo marcan, ¿verdad? Con un hierro ardiendo. Bueno, ese hierro ardiendo es esto. Que a muchos este hierro penetró en su corazón como una espada, ¿verdad? Y nos marcó. ¿Quién nos marcó? El Espíritu Santo. ¿Cuántos marcados por el Espíritu Santo hay aquí? Gloria a Dios. Bien, entonces eso ya dice que tú eres propiedad de Dios, que tú eres su oveja. Pero dice que nos envía en medio de lobos. Esos lobos te van a querer comer, te van a querer devorar, van a querer agarrar esa oveja carnuda que Dios ya transformó, que ya no es más un chivo o una cabra, que ahora ya se le cayeron los cuernitos, ya se le cayeron y ahora ya tiene lana. Bueno, me refiero a lana de él. Aunque también puede haber quien tenga lana, ¿verdad? Y te van a querer comer. Ahora, ¿por qué dice lobos? ¿Por qué no dice lobo? Porque hemos escuchado incluso cuentos que hablan del lobo, ¿verdad? Que se devora a las ovejas o a Caperucita, no sé. Pero aquí dice lobos, porque los lobos, mi hermano, cazan en manada. Los lobos nunca van solos, van varios. Va el pecado que tenías antes de hechicería, va antes el lobo que existía de enojo, el enojón, el lobo enojón, el lobo contencioso, el lobo pecaminoso, el lobo adúltero, el lobo fornicario, el lobo de todos, y se junta la manada y están esperando a que te salgas del redil para comerte, para devorarte. Pero el Señor dice, sed prudentes como serpientes. No corras, despacito. Analiza, vigila, sé prudente. ¿Qué es lo que hace la serpiente? La serpiente se detiene, se arrastra y comienza de a poco a ver su entorno, a escuchar, a sentir las vibraciones de la tierra. No agarra de repente, ve un ratón y ¡fum!, se lanza y se lo come, ¿verdad que no? Es silencioso, es prudente, no va más allá. Los ve grandotes y dice, no me acerco. Y se retrae, a veces se queda quieta, incluso algunas las mueven un poco antes de que lance un ataque. Ser prudentes como serpientes. Pero también dice, ten la sencillez de una paloma, sé humilde, espera en Dios, apártate del mal, pero sobre todo, apártate de quien propicia el mal. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tal vez antes no cuidabas estos aspectos, no importaba, pero ahora lo único que importa es agradar a Dios. Cuida lo que ves en Facebook, cuida lo que ves en tus memes o lo que mandas o lo que te envían. ¿Sale? Cuida tus amistades. Tal vez vivías en un ambiente en doble sentido. ¿Cuántos han estado en un ambiente de doble sentido? Afuera, si adentro ya sería el colmo, ¿verdad? Pero afuera. Y fíjense, adentro también está, en alguna ocasión, no voy a mencionar porque luego algunos hermanos lo van a identificar, pero en alguna ocasión estuve con cristianos, estábamos en un balneario, y comenzaron a hacer bromas de que si se les caía el jabón y entre hijos de Dios. Eso de verdad es bien vergonzoso, que haya ese tipo de comentarios. Digo, yo creo que todos hemos sido débiles y hacemos por ahí alguna broma, pero debe de ir cambiando nuestra forma de ser. Debemos de ser más prudentes como serpientes, pero también sencillos como palomas. Y tal vez tú vivías en medio de eso, en medio de conversaciones de gente inconversa, o vives dentro de gente inconversa, trabajas con ellos, y esas personas incitan a conversaciones en doble sentido.
todo lo sexualizan. No puedes hacer nada ni moverte hacia un lado porque todo, y es un error y una equivocación que te van a, como decimos en México, a alburear. La Biblia, la palabra albures la menciona, esta parte de hablar en doble sentido, como truanerías. Cuando Dios habla de no ser truán, significa eso, no hablar en doble sentido, no ser truán. ¿Ok? Pero Dios en este momento te dice, apártate de esas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, van a corromper tu corazón. Si antes participabas, ya no participes de eso. Sigues en el mundo, sigues conviviendo con ellos, pero tienes que ser prudente y apartarte de eso. Hoy es viernes, dicen algunos, y el cuerpo lo sabe. ¿Has escuchado esto? Eso es bien común, es una frase famosísima. Pues sí, tienen razón, tu carne lo sabe, pero tu espíritu ya está percibido, ¿verdad? Entonces ya no vas a ir en pos de eso. Vamos por unas cervezas para quitar el calor. Pues tómate un vaso de agua, es que hace mucho calor. Pues ponle hielos. Y digo, no voy a entrar en este tema, porque este tema es un poco complejo, que aún hay que dar un poquito más, es más sólido. Digamos que ya no es lechita, ¿verdad? Porque Pedro dice que decíamos como niños recién nacidos la leche. Eso a lo mejor ya es papilla, pero después a lo mejor es un filete, ¿verdad, mi hermano? Todavía no estamos listos. Aquellos, a lo mejor antes te gustaba el chisme, pues ahora tienes que apartarte del chisme, tienes que apartarte de esas conversaciones, de esas amistades, de esas personas que te incitaban a corromper ahora tu espíritu, que ahora te van a incitar a corromper tu espíritu. Hermano, pero la Biblia dice ser como serpientes, sí, pero no para andar echando veneno. Ese no es el sentido bíblico de la escritura. Suena chistoso, pero parece anécdota, ¿verdad? ¿O es una anécdota? Porque algunos son como serpientes, pero no en la parte bíblica de prudencia, sino en el estar echando veneno y mordiendo a los demás, serpenteando. Las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. Esto quiero que se te quede en tu mente y que lo lleves en tu corazón todos los días a partir de hoy. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es bien importante porque esto puede ocasionar que regresemos a esa naturaleza de pecado. Velad debidamente y no pequéis, dice la palabra de Dios. Y siguiente verso 34. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza lo digo. Está atento, velad. Dice velad debidamente. Velad es la palabra griega eknefo, con K, eknefo. Escucha lo que significa, escuchen todos lo que significa velad eknefo. Significa mantenerse sobrio. 1 y 2, levantarse del estupor. Eso significa velad. Vamos con la primera. Mantenerse sobrio hace alusión a abstenerse de tomar vino, pero aquí significa abstente del pecado, abstente de estar bajo la influencia del pecado, así como un alcohólico se encuentra bajo la influencia del alcohol. Es decir, un borracho, pues, para que me entiendan. ¿Cómo actúan los borrachos? ¿Han visto actuar a un borracho? Son desequilibrados, hablan entrecortado, se mueven de un lado al otro, están fuera de sí. ¿Han visto aquellos memes o aquellos videos de borrachos cuando los entrevistan? ¿Saben con cada cosa y con cada ridiculez? Porque están bajo la influencia de este líquido. Hacen cada desfiguro. Primero, quiero que comprendas sus fases un poco. Primero están bien alegres, ¿no? Se sienten eufóricos, se sienten, como dicen por ahí, jocosos. Hasta se les ponen aquí las chapitas, ¿verdad? Pero después de un rato, después de seguir ingiriendo alcohol, se vuelven borrachos románticos. Aman a todo el mundo. Te quiero mucho.
¿Sí los han visto o no? ¿O solamente yo he visto borrachos? Bueno, a todo el mundo quieren, pasa el que les cae mal y te quiero. A todo el mundo quieren abrazar, a todo el mundo aman, es la persona más amorosa, pero después sigue avanzando su estado. Y ahora a ellos no los quiere nadie. Es que a mí nadie me quiere. Es que yo como sufro. Y empiezan a sacarte sus penas, se ponen a llorar, ponen canciones depresivas. Bueno, hasta inventaron una canción de pena tras pena y se ponen allá a decir, no puede ser. De verdad, es bien cansado tratar con una persona así. Finalmente, estas personas se quedan dormidos o se caen, porque ya el alcohol ya hizo estragos en su vida. Bueno, este mismo estado, esta figura de borracho lo toma, o de estar sobrio, lo toma la Biblia, porque ¿cómo está una persona sobria? Si una persona sobria dice, hermano, yo estoy sobrio, sí, no has consumido alcohol, no estás bajo la influencia de nada. Espiritualmente hablando, ser sobrio significa estar apartado del pecado, estar apercibido, estar atento, velad. Entonces no estás bajo la influencia del pecado, estás sobrio. Ese es el consejo de Dios, ser sobrios, ser prudentes. Ahora, velad también significa levantarse del estupor. Es decir, para levantarte primero debes estar caído, como la última etapa de un borracho, ¿verdad? Se cae. Y para que tú te levantes, primero tienes que caerte. ¿Cuántos estábamos caídos? ¿Cuántos vivíamos en una naturaleza caída? Bueno, esa naturaleza caída vivía bajo la influencia del estupor, de un espíritu de estupor. Pero muchos estarán preguntando, ¿qué es el estupor, hermano? ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a ver. El estupor, según el diccionario, escuche lo que dice, es la falta de función cognitiva crítica y nivel de conciencia en el que un paciente está casi en su totalidad sin responder y solo responde a estímulos tales como el dolor. La persona también está rígida y muda y solo parece estar consciente porque los ojos están abiertos y siguen los objetos que tiene a su alrededor. La palabra estupor, según el diccionario bíblico, significa disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañada de cierto aire o aspecto de indiferencia e insensibilidad, torpeza, desánimo, pasividad, enfriamiento en alguno de sus grados. Muchas versiones traducen la palabra estupor como sueño profundo o letargo. Vamos a ver qué dice Romanos 11:8. Romanos 11:8 usted se va a encontrar esta palabra de estupor. Romanos 11:8. ¿Ya lo tiene? Los que tienen Biblia y los que tienen tableta de la ley, sáquenla, o celular de la ley también. Fíjese cómo es nuestro Dios, ¿verdad? Antes usaban las tablas, ahora tenemos tabletas de la ley. Regresamos otra vez al inicio. Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu ¿de qué? De estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esta palabra, quiero meterlos un poco en contexto de este versículo, habla de aquellas personas que rechazaron la voluntad y la ley de Dios. Y dice que Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Mucha gente vive con el espíritu de estupor. Pero quiero leerle cómo lo traduce la Biblia en lenguaje sencillo. Escuche. Como dice la Biblia, Dios le cerró la mente, los ojos y los oídos hasta el día de hoy. Una más, la versión Palabra de Dios para Todos. Así dicen las Escrituras, Dios los puso a dormir,
Les cerró los ojos para que no pudieran ver, les cerró los oídos para que no pudieran oír, y así siguen hasta el día de hoy. Luego entonces, antes de nacer de nuevo, estábamos bajo el espíritu de estupor. Por esta razón Dios dice, velad debidamente, levántate del estupor. Porque ya no estás en Él, ya no estás dormido, ya Dios te despertó la vida espiritual, ya naciste de nuevo, ya estás apercibido. Como decía aquí, Dios le cerró la mente. Tú ya no tienes la mente cerrada, tu mente ya no está cerrada, porque ya la abrió. ¿Quién la abrió? El Espíritu Santo. La palabra de verdad fue la que te abrió la mente y te preparó para nacer de nuevo, para que recibieras el mensaje. Levántate del estupor. Ahora, ¿han visto en la iglesia la gente que se duerme? ¿Quién dice que sí? ¿Y los que están dormidos? ¿Qué dicen? Este sueño que comienza es un espíritu de estupor, mi hermano. Es un espíritu de estupor que actúa. Dicen, ay, ¿por qué siempre orar? Estamos ore y ore y ore. Empieza el servicio y oramos. Antes del servicio los chavos de la alabanza oran. Y después, para cuando va la palabra, oran. Cuando se da orar por las ofrendas, bueno, pasar a dar la ofrenda, oran. Y cuando nos despedimos, oran. Oran y oran. Y oran. Pues oramos para poner un ambiente propicio. Cuando iniciamos el servicio, echamos fuera todo espíritu de estupor, todo espíritu de oposición, porque el espíritu de estupor opera en los creyentes cuando no ponen atención. Por eso les predicas y les enseñas y les das mensaje y ellos te ven. Una de las definiciones era así, estar con los ojos nada más siguiendo, pero no están poniendo atención, no están atentos, su espíritu no está percibido, hay un espíritu de estupor. Escucha, aún aquellos nacidos de nuevo pueden tener de forma externa un espíritu de estupor oprimiendo. ¿Por qué digo de forma externa? Porque por ahí anda una doctrina ahí pululando que dice que tenemos que liberarnos. Los cristianos deben liberarse de los espíritus que tienen. Escucha bien. Un espíritu en un nacido de nuevo no existe, está afuera, como alguien oprimiendo, ejerciendo opresión, pero dentro de ti debería de estar en un nacido de nuevo el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo no va a convivir con ningún espíritu inmundo. Y eso es bien importante, quiero ser muy claro aquí, porque muchos confunden. Ahora, yo no estoy diciendo que no exista la liberación. No estoy diciendo que no haya gente con espíritus inmundos dentro de sí. Esa persona no es nacida de nuevo, aunque lleve 300 años de cristiano. ¿Sale? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No dejes que te corrompan. Recuerda que vales la sangre de Cristo. Velad debidamente, levántate del estupor, no vivas bajo el estupor. Y esto es algo bien cierto, yo quiero compartirte algo. Mira, hace algunos años que yo andaba, ahora sí que como quien dice en el mundial, ¿verdad, mi hermano? Iba a la iglesia, asistía a la iglesia y en la predicación empezaba yo a recibir revelación, dice mi abuelo, y a cerrar los ojitos así. Y no podía, simplemente luchaba y me la pasaba toda la prédica luchando para poderme mantener despierto. Y yo decía, no, es que estoy muy cansado. Es que nos paramos bien temprano. En la iglesia donde asistimos, el servicio comienza a 8:30. Entonces, pues nos tenemos que parar muy temprano. Entonces, se siente uno calientito al lado del hermano. Luego el hermano, si está pachoncito, pues te recargas y empiezas a dormir bien sabroso. Es un espíritu de estupor. Porque ya cuando te despiertas, cuando te levanta el poder de Dios, cuando estás apercibido, quieres escuchar y quieres saber más y estás atento y aún estando muy cansado, Dios te despierta. Dios te levanta y estás listo
pero de repente estás. Ese es un espíritu de estupor. Hay que tener cuidado con el espíritu de estupor. ¿Qué produce el espíritu de estupor? Las malas conversaciones. Te llenas de pecado, vienes con el pecado toda la semana, de eso te alimentas. Llegas aquí y ya le diste derechos a ese espíritu para que opere en ti, para regresarte a la vida en la que vivías. Si tú te mantienes alerta, si tú oras antes de irte a trabajar, si tú pones tu día en manos de Dios, si tú pones a tu familia en manos de Dios, todos los días ese espíritu de Dios va a estar siempre prendido. ¿Cuántos tienen prendido hoy su discernidor? ¿Cuántos disciernen esto? Que hay quienes no disciernen, Hay quienes Dios les dio el sello, Dios los levantó, les dio salvación, puso el discernidor y ellos lo apagaron. Y lo traen apagado y así vienen, con el espíritu apagado. Pero hay que prenderlo. El que no ha prendido su discernidor, por ahí pellizquese, a lo mejor lo trae aquí en la lonjita y préndase, pero ya. Para que usted pueda comprender esta parte, ¿sale? Bien, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El mensaje es claro, ¿no? No es tan complicado. Velad debidamente y no pequéis, permanece sobrio, permanece libre de estupor, libre de adormecimiento, libre de letargo, libre de la influencia del pecado, como si fuera la influencia del alcohol. ¿Han notado que utiliza Dios mucho la figura del alcoholismo de los borrachos? Incluso por eso dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Yo sé que muchos de ustedes hoy están luchando con mantenerse despiertos. No los estoy sacando a balcón, pero ya veo que muchos están así como de... Mire, a mí no me molesta en lo absoluto si usted se levanta y dice, oh, hermano, es que de verdad no puedo, párese y échese agua y regrese. O repréndase usted mismo, o píquele al pastor y dígale, pastor, repréndelos para que se despierten. ¿Sale? O sea, es que de verdad tenemos que estar atentos, porque imagínense, Dios viene a prepararnos alimento, lo trae, lo corta, lo pone bonito, nos pone la mesa, los manteles, y nosotros maleducadamente nos sentamos y nos quedamos dormidos en su mesa. ¿No es eso una falta de respeto para Dios? No para mí, olvídese de mí. Yo aquí, como se los dije la vez pasada, yo solo soy la sirvienta. El Señor es el anfitrión. Qué importante es esto. Qué importante que entendamos esto. Sujete su carne, mi hermano. Esa es la realidad. Eso es lo que Dios nos viene a decir. Por eso Dios da el consejo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿De qué te alimentas? ¿Qué es lo que te alimenta todo el tiempo? ¿Qué conversaciones te alimentan? ¿Ok? Desecha las malas conversaciones. Como José, huye de esas conversaciones. Y quiero ser claro, no coquetees con el pecado. No pruebes qué tan fuerte eres frente a la tentación. Huye. Huye de la tentación. Huye de las conversaciones. Huye porque te van a corromper. Muchos dicen, no, hermano, es que yo, ¿cómo voy a probar mi fe si no me pongo en la brecha? No, eso no es ponerse en la brecha. Eso es estar coqueteando con el pecado. Eso es estar jugando con el pecado. La Biblia dice, ¿quién puede tomar el fuego en sus manos y no quemarse? ¿Quién? Te vas a quemar. Tarde o temprano te vas a quemar. Velad debidamente y no pequéis. ¿A qué se refiere el Señor con esta segunda parte? Porque algunos no conocen a Dios. A ver, vamos a ver. ¿Por qué Pablo dice que les debe de dar vergüenza? No se refiere a inconversos, ¿eh? Esta parte de la Escritura no le está hablando a los inconversos, porque dicen, hermano, los inconversos no conocen a Dios. No, le está hablando a creyentes. Entonces, ¿por qué dice, algunos no conocen a Dios para vergüenza suya? Se refiere a que fueron salvos y no buscan a Dios. Quieren predicar, quieren enseñar,
quieren ministrar, quieren dones, quieren milagros, quieren prodigios, pero no se esmeran en buscar a Dios, en velar y orar para crecer. No se esmeran en alimentarse, no se esmeran en buscar de Dios. La Biblia dice, vamos otra vez a primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos, deséalo, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Si no tomas lechita, ¿cómo vas a crecer? Eres un recién nacido, ¿sí o no? Y acabas de nacer. Toma entonces esa leche, tómala. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor sabe que la carne es débil. Esto se ha vuelto un himno entre el inconverso. La carne es débil. ¿Cómo se sabe en este versículo? No se aprendieron que se van a ir al infierno, pero sí se aprendieron que la carne es débil. Y les encanta citarlo, ¿sí o no? Y aquí dice, velad y orad, para que no entréis en ¿qué? En tentación. Ese es el secreto de todo, mi hermano. Velad y orad. Otra vez aquí viene la palabra velad en esta parte de Mateo, solo que aquí es una palabra distinta, que lleva el mismo sentido, pero específicamente significa permanecer despierto. Este velad es gregoreuo, perdón porque no sé nada de griego, pero esa es la palabra que se traduce por velad. El Señor lo sabe, la carne es débil, pero la nueva vida espiritual que Dios te dio está ahora dispuesta. La verdad, el espíritu está ¿cómo? Dispuesto. Tu espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios ahora. ¿Por qué? Porque has recibido la genética de Dios, los genes de Dios. El génesis de Dios ya debe de estar operando en tu vida. Entonces, si tu naturaleza espiritual acaba de nacer, lucha contra el pecado. No erréis, no te equivoques, levántate del estupor. Sé sobrio, sé prudente como serpiente. Está presto a la palabra de verdad. Desea como niño recién nacido la leche no adulterada. ¿Por qué menciona la leche no adulterada? Porque muchas personas al nacer de nuevo y a nacer en esa euforia de buscan mensajes rimbombantes, mensajes duros, mensajes fuertes, mensajes pesados y se indigestan porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Me dirás, hermano, pero estamos hablando de la Biblia. Sí, mi hermano, pero acabas de nacer. Desea la leche. ¿Te imaginas a un niño con un pedazo de carne en sus manos? ¿A un bebito recién nacido? ¿Cómo se lo come? Hermano, ¿qué estoy investigando? ¿Qué significan los 1260 días del profeta Daniel? No, espérate. Si no sabes qué es nacer de nuevo, primero a lo primero. Imagínate si tu hijo te dice, papá, yo no quiero pasar de año. Va en el kinder. Y te dice, no, yo me voy a saltar hasta la universidad. ¿Qué harías tú? O te rías, ¿no? Este chamaco. Pues primero tienes que pasar por la primaria, después por la secundaria, luego la prepa y luego ya llegas a la universidad. Por eso muchos se indigestan y andan buscando, tienen comezón de oír, dice la palabra de Dios. Van buscando mensajes, y mensaje de este pastor, y mensaje de este otro pastor, y se meten en doctrinas y terminan ahogándose. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque no estás listo. Muchos desprecian el alimento en casa. Les encanta la comida chatarra. La mamá da sopita caliente, un caldito de pollo, les sirve una pechuga, hablando espiritualmente si me entienden, pero a ellos les gusta la pizza, las hamburguesas. Si tú le preguntas a un niño, ¿qué quiere de comer? ¿Verdolagas
o pizza? ¿Qué te va a decir? Pizza. Hijo, pero las verdolagas están bien ricas. Yo quiero pizza. Pues así es el niño recién nacido. Quiere escuchar todo el arrebatamiento, cuándo es, qué significa, las profecías de Daniel, las trompetas, un montón de cosas. Lo vas a escuchar. Sé paciente. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Hermanos, controlen su carne, no se ataquen entre ustedes. Y por eso dice aquí la Escritura, quiero que lo lean otra vez, dice el 34, la segunda parte dice, porque algunos no conocen a Dios. ¿Cómo lo van a conocer, mi hermano? Si no han dispuesto su corazón, una vez que nacieron de nuevo, a adoctrinarse, a escuchar la palabra, los primeros rudimentos, las cosas básicas, qué es regeneración, qué es salvación, qué es el lavamiento. Todas esas partes que son fundamentales en la vida cristiana. Después llegarán los filetes. Después llegará el tibón. O los camarones, o lo que te agrade. Va a llegar, sé paciente, va a llegar. Desead como niños recién nacidos. Esto quiere decir también que se quedaron en el camino, no se alimentan. Por eso Satanás los regresa a la condición en la que estuvieron, a la condición de estupor, de sueño, de adormecimiento. Llevan ya 10 años en la iglesia, 10 años en la congregación, 10 o 20 o 30 años convertidos. Y siguen siendo unos niñotes. El niño que nació sigue siendo un niñote de 30 años. Y todavía quieren que le dé su bibi. Está el pastor y quiere su lechita y quiere la mamá. Es que ya me toca. Hasta te dice, pastor, no me has dejado predicar. No me dejas enseñar. No quieren su bibi. Porque no han crecido, porque no han madurado, porque no han esperado el tiempo correcto y no han puesto su vida a alimentarse de las cosas de Dios. Hebreos 5, 11, 14. Te dicen, hermano, si es que la alabanza no me gustó. Tocan bien feo y cantan horrible. ¿Sabes una cosa? No es para ti. ¿Sí sabías eso? La alabanza no es para ti. Porque hay quien dice, a mí no me gustó la alabanza. Bueno, no es para ti, es para Dios. Más bien pregúntate a ti si tú alabaste con todo tu corazón y le ofreciste una buena ofrenda a Dios. Porque quien está aquí puede aprender. A lo mejor a mí se me salen los gallos, decía el hermano, se siente en la adolescencia. Pero son debilidades de mi carne. No somos perfectos. ¿O quién aquí es perfecto? Pero ¿qué le vienes a dar a Dios? ¿Qué vida le vienes a ofrecer a Dios? La de otro. Dice, ese mensaje es para fulano. ¿Ya viste? No, es para mí. Es para ti. Es para el que está a tu lado. Es para el que me está viendo. Hebreos 5, 11, 14. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es como fuerte todos, porque es como niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos como ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, quiero ser muy claro, este no es tu caso,
Es por eso este es un consejo de Dios para que no caigas en esto. Porque me va a decir, hermano, pues yo me acabo de convertir, ahora sí que aguante, ¿no, hermano? Hermano, espéreme tantito, yo acabo de nacer de nuevo la semana pasada y usted ya... No, este es el consejo de Dios. Para que no caigas en eso. Para que madures. Para que dice, ejercitados en el discernimiento. Esto no lo traía yo aquí, pero ¿sabes lo que la palabra que se traduce por ejercitados? Es gymnasium, de donde se deriva la palabra gimnasio. Y toma esta figura del gimnasio para decirnos ejercitados. Nadie llega a un gimnasio y se acuesta a dormir en la plancha esa donde suben y bajan las pesas, ¿o sí? ¿O sí? ¿O se prensan en la caminadora y se quedan así? No, ¿verdad? Se entran a ejercitarse, a correr, a sudar. Algunos la gota gorda, ¿verdad? Así se comienza. Pero después van a estar bien fuertes. ¿Cuántos quieren estar bien fuertes delante de Dios? Amén. Espiritualmente hablando, hermanos. Amén. Por esta razón dice Pablo, para vergüenza suya lo digo. ¿Por qué para vergüenza suya? Porque debieran avergonzarse. Porque no conocen a Dios. Les presentó a Dios, les predicó a Dios, y en este caso particular de los corintios hacían unas cosas bárbaras. En algún momento estudiaremos la carta completa a los corintios y van a ver que era una barbarie Corinto. Pero Pablo llegó a meterlos en cintura. Había un hombre que se estaba metiendo con la mujer de su padre. Y dicen, ¿y ustedes lo toleran? Les dice Pablo. Hay cosas durísimas, como las tenemos nosotros también. También algunos de nosotros teníamos un pequeño Corinto en nuestra casa. Pero ya vino el Señor a poner orden, ¿verdad? Vino el Señor a corregir. El consejo de Dios es que te apartes cuanto antes de lo que practicabas, de las personas de las cuales eras incitado a pecar. Lo vas a hacer algunos lo van a hacer temporalmente, otros definitivamente. Porque algunas personas definitivamente las tienes que dejar, aunque duela. Porque no te van a llevar a buscar a Dios, porque te van a incitar a pecar, porque van a intentar regresarte. Satanás los utiliza. Ahora, ¿tu deber es predicarles? Sí, pero muchos de ellos no te van a escuchar. Algunos sí te van a escuchar. Y van a decir, oye, tienes algo diferente, yo quiero eso que tú tienes. Y otros te van a decir, no, a mí no me interesa tu Dios ni lo que vengas a predicar. Tú eras así y así, eras chismoso, borracho, metiche, argüendero, ladrón, X. Tienes que vivir con eso, tienes que aprender a vivir con eso. Porque Dios te sacó y te perdonó. Nadie tiene derecho a echarte nada en cara, pero lo va a hacer. Y tú tienes que soportar con valentía, con firmeza, ser prudente, pero también ser sencillo, como paloma. No digas que ahora eres Juan sin miedo. No, sí pecaste, sí hiciste, sí fuiste mal. A lo mejor de inicio todos aquí se ven muy bonitos con cara de santos, pero por ahí algunos zampillín, ¿verdad? Se ven bien bonitos, pero a lo mejor afuera no lo son. Pero van a ir cambiando, van a ir transformándose en la palabra. Por eso el consejo de Dios es, ¿las malas conversaciones qué? ¿Las malas conversaciones qué? Corrompen las buenas costumbres. Es importante, ya para terminar, que te rodees de personas que busquen de Dios, que te impulsen. Porque si tú te rodeas de personas que no buscan a Dios, vas a tener buenas amistades temporalmente, pero te van a arrastrar otra vez a lo que eras, a lo que viviste. Cuando tú te juntas con alguien que busca de Dios, ese alguien te impulsa, ese alguien te motiva, ese alguien te alienta.
Ese alguien, cuando estás desanimado, dices, bueno, voy a seguir. Busca a las personas que tienen un nivel espiritual más grande que el tuyo para que tengas una referencia, porque si no, será como decía mi abuela, un consuelo de tontos. ¿Qué es esto de un consuelo de tontos? ¿Han escuchado por ahí a los muchachos, los que van a la escuela? Pues me deben de entender. Llegan con su examenzote de 6 y te dicen, saqué 6. Y tú como papá lo ves y dices, ¿6? Sí, pero todos reprobaron. Mira, no me debo de sentir bien contento entonces por tus 6. Nada más hubo uno que sacó 10, te dicen. Bueno, ese uno que sacó 10 ha de tener 2 cabezas y 5 manos. Y se queda tu hijo viendo. Ese uno se esforzó, ese uno dejó de ver la televisión, dejó de perder el tiempo, dejó de estar de ocioso, estuvo atento, estuvo sobrio, fue prudente y terminó con el resultado de su esfuerzo. El otro sacó 6, medio se esforzó, medio le pegó, a lo mejor clamó a Dios en el examen, Señor, en ti me encomiendo, soy yo otra vez. Pero el Señor dijo, no, pues a mí que me metes, pues yo no estudio por ti, tú eres el que estudias. Y sacó 6, y viene bien contento a mostrarte sus 6. Eso decía mi abuela que era un consuelo de tontos. ¿Por qué? Porque yo debo de buscar la excelencia en el Señor. Porque yo debo de buscar a aquel que, yo quiero ser como Él. No tiene nada de malo. Pablo dice que veas el comportamiento de aquel que camina rectamente y lo imites. También dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. A lo mejor el hermano es bien gritón. Bueno, no lo imites en eso, ora por él. Pídele a Dios que lo cambie. Pero lo demás lo puedes imitar, ¿cierto? Su santidad. Es que el hermano pecado. Para todo predica de pecado, todo menciona el pecado. Ya que suelte el pecado, ya lo soltamos, hermano. Pero tú no lo sueltas, por eso tenemos que seguir predicando esto. ¿Qué quieres escuchar? Hermano, podemos hacer, queremos una predicación de milagros. ¿Sí sabías que Dios te da lo que necesitas y no lo que quieres? Ahora, milagros hay, manifestaciones hay, dones hay. ¿Sí o no? Sí los hay. Ahí tenemos a la nieta de mi hermano. Yo no lo hice, tú no lo hiciste, él no lo hizo Dios. ¿Y lo creemos o no lo creemos? Entonces los milagros están ahí. Pero la palabra de Dios es lo más importante. Quiero cerrar con esto. Tenemos que tener cuidado y por eso he hablado mucho de entrar en el orden, de ir paso a paso, de no acelerarnos, de no ir más allá de lo que todavía no nos corresponde. Llegará el tiempo, porque lo más importante es que estemos firmes para lo que ha de venir. Los tiempos son difíciles y se pondrán mucho peores en todos los aspectos. No soy profeta, pero así va a ser, porque lo dice la palabra y yo lo creo. En una ocasión, una mujer a la cual mi esposa le predicaba la palabra, ella escuchaba el evangelio, le fue diagnosticado cáncer. Yo creo que se sensibilizó con esta enfermedad. Y mi esposa le predicó de Cristo y le dijo, en una ocasión le dijo, si quieres podemos ir a tu casa y llevarte el mensaje y compartirte, hablamos de la Biblia y la estudiamos. Y le dijo, sí quiero. Entonces fuimos con ella a su casa, fuimos a compartirle el mensaje y le dimos el mensaje de salvación. Y ella se levantó y dijo, yo quiero. Dije, bueno, pues está bien. Yo le expliqué que Dios podía hacer la obra, pero que lo más importante es que ella fuera salva, porque de nada le servía que Dios le hiciera un milagro si al final iba a terminar en el infierno. Entonces, eso es la forma en la que debes predicar. No llegues, Dios no es el milagrero a tu servicio. Si Dios no viene aquí a hacer milagros para todo el mundo. Dios hace milagros. ¿Sí o no? Pero Dios quiere salvar al pecador.
que el pecador proceda al arrepentimiento. Y si Dios en su misericordia hace milagros con ellos, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también. Esta mujer recibe al Señor, y digo recibe por lo que te voy a comentar. Pero el Señor en ese momento me habla y me dice, ora por ella y pon las manos sobre ella. Y le dije a mi esposa, pon las manos sobre ella. Puse las manos sobre mi esposa y comenzamos a orar por ella. Al terminar de orar, ella dijo, yo sentí algo caliente en mi espalda y yo creo que Dios me sanó. Le dije, si tú crees que Dios te sanó, Dios te sanó. Así créelo y así será. Unas semanas después fue a hacerse unos estudios que le habían pedido para el laboratorio para tratar su cáncer y ya había desaparecido el cáncer. Ya no había cáncer. Y ella estaba muy feliz. Pasó un tiempo y ella regresó a lo que inicialmente practicaba. En ese sentido, el Señor dice, ya no hay más sacrificio por hacer. ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? ¿De qué te sirve tener milagros? ¿De qué te sirve que el Señor te devuelva la vista o te haga caminar otra vez, te quite el cáncer, te salve del COVID? ¿De qué te sirve si tu alma se va a perder? Y una más. Por eso digo que tenemos que estar atentos. Hace algunos años, en algún país en Argentina, bueno, no en algún país, en Argentina, me parece, si no mal me equivoco, salió una noticia de una joven que su madre intercedía y oraba por ella. Y decía, hija, vamos a la iglesia. No, luego, hija, ven a la iglesia, mira que el tiempo está cerca, te vas a perder, busca de Dios. ¿Se acuerdan de lo que les comenté? De que mientras estuvieran dentro del tabernáculo, Dios iba a guardar, pero cuando se salieran, ya es otra historia. Entonces esta muchacha, pasaron por ella unos chicos en su auto, iban a una fiesta, y la mamá pues ya no tuvo más remedio que despedir a su hija y decirle, bueno, está bien, hija, cuídate mucho, ve con Dios. Y esta chica le responde, pues si cabe en el carro, que se venga con nosotros, y si no, que se quede abajo. El carro se fue, tuvieron un accidente en la carretera en donde se murieron todos los chicos que viajaban en el auto. Su madre recuerda estas palabras y las narra, pero dice que antes de que le dijo, pues dile que si cabe, que se suba, y si no cabe, ahí está la cajuela, que se suba en la cajuela. En la cajuela había unos huevos que había comprado y habían olvidado. Los huevos estaban intactos y ellos habían fallecido. Dios está ahí, pero depende de ti. Dios ya te bendijo, Dios te hizo nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, es oportunidad todavía de que nazcas de nuevo, por eso estás aquí. Una cosa es que hayas conocido y otra muy distinta es que hayas nacido de nuevo. Si tú tienes la voluntad, has entendido el mensaje y dices, hermano, yo no he nacido de nuevo, todavía puedes hacerlo. Podemos orar por ti y puedes poner tus manos en la vida de Dios. Y si tú ya naciste de nuevo, alégrate. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Apártate del pecado y te va a ir bien. Escucha la ley de Dios y te va a ir bien. Obedece la ley de Dios, crece en la voluntad de Dios y te va a ir bien. Ponte de pie, por favor.